Vale. Pues nada, a ver. Buenos días a todos y a todas. Un nuevo programa de Pinceladas de Luz con Raúl Baselga Y y con la que Encarna habla Encarna Martínez. Martínez. Un programa que hacemos cada 2 semanas aproximadamente en directo en Facebook y luego en Spotify. Tenéis todos los capítulos, todos los programas que hemos ido haciendo. Nada, hablamos de manera improvisada sobre un tema de los 7 que elegimos al azar, o el azar elige por nosotros, porque los ponemos en un corazoncito, los hacemos un triangulito y los tiramos al aire. Bueno, en este caso los tiro yo al aire y sobre ese hablamos de manera improvisada durante una media hora aproximadamente. Damos esa pincelada para que luego cada uno pues reflexione o profundice o pase a libre albedrío. Vale, tenemos de otras ocasiones temas como el síndrome del impostor, la función del cine en nuestras vidas, familia, música, víctima, pensamientos y hoy vamos a unir el tema de respeto, que aunque hemos hablado en alguna ocasión de él, pero ha estado englobado en otros temas. Bien, pues nada, ya tengo los triangulitos, los voy a tirar al aire. Quien me ve en directo lo ve y quien me oye pues no lo ve, pero Lo imagina. imagina. Quien te oye lo imagina. Una, dos y tres. Y caza uno. Vale, pues nos ha salido familia, que llevaba ya un tiempo con nosotros. A ver. A ver qué Sí, hay significa para cada algunos uno que de llevan mucho nosotros. tiempo con nosotros. Sí, mucho tiempo. Hay temas. Bueno, te cedo ¿Me cedes la palabra? la Bueno, palabra. pues yo quizás me empezaría preguntando qué es familia para cada uno, ¿no? Para cada uno es una familia, es un concepto, ¿no? Está la familia que nos ha dado la vida o la familia de sangre, pero luego también está la familia que nos cría, la familia que nos educa, los amigos que nos ayudan, que están en nuestra vida. Y yo lo dejaría ahí, ¿no? Luego ya podríamos hablar de gran familia, lo que supone pues ser todos un poco lo mismo y formar parte del mismo mundo. Pero familia, una es la que te toca por biología o por crianza, ¿no? Porque no solo van a ser niños de sangre, sino a lo mejor pues son niños o niñas adoptados o que viven en un centro residencial, etcétera. Me gustaría hablar de todos ellos. Y luego está la familia de alguna manera que se elige, ¿no? Esa familia de amistades o de tus propios hermanos biológicos o no, ¿vale? Que tú te vas haciendo. Es como ese grupo de seres que están contigo tanto cuando hay buenos momentos, que de esos hay muchos que se alargan a lo largo del tiempo, y también de aquellos que cuando tú has tenido un percance o cuando tienes algo que compartir, también están ahí. Y ese grupo de amigos y de familia es del que a mí me gusta hablar mucho, ¿no? Ya digo, puede coincidir o no con esos seres que también vivieron la infancia con nosotros, pero a veces tampoco. Entonces, la familia se agranda o no según uno elige, según uno va vivenciando y va experimentando por la vida. Yo, por ejemplo, creo que soy una persona muy afortunada, tengo una gran familia biológica y no biológica, y me siento muy afortunada porque siempre sé a quién acudir y también tengo mucha gente con la que compartir buenos momentos y risas. Para mí eso sería un poco familia. Ahora, yo no me puedo desprender, por ejemplo, de lo que significa familia de una persona que está ahora mismo en Siria o que está en África o que está en Estados Unidos, ¿vale? Ese toque de humanidad, de familiaridad, es así y ojalá nunca se me vaya, ¿no? Cuando a alguien le pasa algo y está en otro sitio, es mi hermano, es que es mi familia, ¿no? El otro día hablábamos también de la mirada y lo importante que es y al final todos somos esas almas que se unen y que forman esa gran familia que es la humanidad. Y nada, te dejo un poquito a ti, que si no sigo. No, totalmente de acuerdo con lo que has expresado. La familia es eso. Lo único que yo quería es añadir un poquito más, ¿no? La familia para mí es es esa gran herramienta que elegimos antes de llegar y que nos va a permitir experimentar eso que el alma quiere experimentar en esta vida.
Eso, lógicamente, desde el punto de vista espiritual. Aquí no hacemos dogmas de fe. Si lo crees bien y si no, también no hay una verdad absoluta. Pero desde mi verdad, la familia es eso. Y ahí no solo se incluyen, en esa definición no solo se incluyen a las personas que, que nacen en nuestro entorno de sangre, como tú bien has definido, sino a todas esas personas que nos vamos encontrando a lo largo de la vida y que representan para nosotros ese entorno de familia que tú muy bien has definido, los amigos, las diferentes parejas que vamos encontrando, los hijos de esas parejas, las, todas esas personas, antes de venir aquí, hemos pactado encontrarnos y ayudarnos o acompañarnos, más que ayudarnos, a tener esas experiencias. Unas agradables, otras no tanto, pero todas con ese marchamo de aprendizaje. Dicho esto, ¿por qué es importante la familia biológica, la familia de sangre? Pues porque, según ya está empezando a demostrar la ciencia con la epigenética, de la familia de sangre, de esos seres que, según digo yo y según creo yo, hemos elegido antes de bajar aquí a experimentar este paso por la Tierra, pues de esa familia nosotros cogemos muchos patrones de comportamiento que nos van a potenciar por un lado, pero también nos van a limitar por otro. Entonces, la familia biológica es importante porque parte de nuestro programa y de nuestros protocolos, entre comillas, protocolos de actuación en esta vida, los tenemos gracias o a pesar de ellos, porque algunos son agradables y otros no. Por ejemplo, eh, estoy estudiando historia de España para documentarme para el libro, la novela que estoy escribiendo, y me he enterado de un hecho muy puntual que viene a colación de la familia. Isabel de Portugal, que fue la esposa de Carlos I de aquí y Quinto de allí, el gran emperador español, que fue el hijo de Juana, la no tan loca, y de Felipe, el no tan hermoso. Es que es curioso esto, de los apodos es curioso, pero bueno. Bueno, pues esa Isabel de Portugal perdió a su madre cuando ella era muy pequeña en un parto. Y años más tarde, Felipe II, rey, hijo de Carlos I y de Isabel de Portugal, perdió a Isabel de Portugal en el parto de su hermana cuando tenía unos 10 12 años. Si eso no es ser fiel a la familia, si eso no es fidelidad a la familia, ¿qué es ser fiel a la familia? Entonces, tenemos que entender muchas veces cuando la medicina convencional llama enfermedades genéticas, eh, hacer un poquito de caso, pero no dejar de lado esa fidelidad a la familia. Yo como tú, papá, y entonces enfermo de cáncer, como mi padre. O yo como tú, mamá, y genero un cáncer de mama, como mi madre. O yo por ti, papá, y entonces en lugar de, o yo por ti, a los hijos. La familia nos da buenos y malos momentos, pero nos siembra en nosotros esos protocolos de comportamiento. No te diría tanto ese carácter, porque ese carácter lo fraguamos con las experiencias, pero sí esa manera inconsciente de trabajar. Y eso la ciencia ya está descubriendo, que en ese 95% de ADN basura, que se llamaba ADN basura en los años 90, ya se está descubriendo que ahí se transmiten esas maneras de reaccionar, de gestionar esas situaciones específicas. Por eso cuando llega un periodo prebélico, pues todos funcionamos de una manera similar. Cuando ocurre una guerra, todos funcionamos igual que nuestros ancestros, porque ese comportamiento está marcado en nosotros. Y algunos funcionan de una manera valiente y otros de una manera más cobarde, pero todo sale del inconsciente y funciona desde ahí. Con lo cual, la familia es esa gran herramienta. Si queremos saber cómo vamos a ser,
en un futuro, cómo vamos a gestionar en un futuro nuestras cosas, no dejemos de mirar a nuestra familia, a nuestro tío abuelo, a al primo segundo de nuestra madre que un día hizo no sé qué. O sea, es muy importante entender eso. La familia no es solo esa primo con el que me llevo mal, esa hermana con la que me llevo bien, esa madre que me riñe, son mucho más. Y desde el punto de vista inconsciente, desde el punto de vista de programación de de nuestra forma de actuar, es la base en la que nos sentamos. Y espiritualmente hablando, y esa es mi creencia, lo elegimos antes de venir para vivir esas experiencias que queremos vivir. Con lo cual, si tú no habías reflexionado en la familia desde ese punto de vista, pues date cuenta cuando adoptas esa mirada hacia tu familia, si no cambia un poco la forma de relacionarte con ellos, si no se modifica esa forma de relacionarte con ellos cuando lo ves desde este lugar. Y siempre entiendo que para mejor, que es una visión para mejor. Por lo menos en mi caso así lo fue. Pues que no puedo añadir nada, es que estoy totalmente de acuerdo en Sí, todos los sentidos, la verdad. Sí, has sacado toda la esencia de lo que significa familia y de lo que realmente pues podemos vivenciar con ello, tanto momentos buenos como momentos malos. Y es verdad que la familia biológica, y ya no tanto la biológica, sino como yo digo, la de crianza, ¿no? Porque puede ser un padre que ha sido adoptivo, pero que ha muerto de cáncer y luego resulta que nosotros tenemos un cáncer. O sea, hay un aprendizaje también innato en el que queremos ser fieles, queremos ser leales, ¿no? A esa persona. Y si ha pasado por ahí, nosotros queremos pasar por ahí. Entonces, de la misma manera, si es una persona a lo mejor optimista, también copiamos eso, no solo las enfermedades, ¿no? Pero sí que hay como una lealtad grande. Por eso muchas veces nos cuesta decir que no y eso supone un conflicto, supone un problema que hay que trabajar, ¿no? Para vivir de manera más cómoda, porque el rebelde está visto de manera peyorativa en nuestra sociedad cuando el rebelde es el gran valiente, el gran sanador, ¿no? De todos los núcleos de familia, porque tú sales. Y como tú dices, cuando pactamos desde el éter, desde la nada, cuando decidimos venir aquí ya pactamos, ¿vale? Por eso esos pactos también hay que romperlos cuando estamos aquí. Cuando yo detecto que tengo mala circulación en las piernas, que mi madre la tenía, que mi abuela la tenía, tengo que romper. Tengo que deshacer esos pactos, dar las gracias a mi clan, pero a la vez deshacer pactos y acuerdos que hayamos tenido antes de vivir yo lo que vivía, porque si no es algo que sigue ahí y alguien dirá, bueno, ¿y eso cómo se deshace? Pues simplemente afianzándolo, como si fuera un mantra, ¿no? Dando las gracias. Yo siempre digo que dar las gracias es ya un puntazo. Tú das las gracias a tu madre, a tu abuela, a tu clan, por todo lo aprendido, por todo lo experimentado, pero te liberas de la lealtad o de la fidelidad que tenías a sus dolores, a su mala circulación, a etcétera, etcétera, etcétera. Y les perdonas y te perdonas y te das permiso, ¿no? Para vivir de otra manera y vivir saludable. Es súper importante romper los pactos, porque si no los pactos, los acuerdos están ahí y nunca sabemos por qué y por qué y por qué. Pues si yo he hecho esto, yo he hecho lo otro, si yo me cuido, si yo como ecológico, si yo voy a yoga y me pasa lo mismo que mi abuela. Bueno, está claro que, salvo que se demuestre lo contrario, como todos nos vamos a morir, salvo que se demuestre lo contrario. Y nos morimos, nos podemos morir de accidente, pero la mayoría nos vamos a morir muy malitos, ¿no? Entonces, en esa enfermedad que nos lleva a deteriorarnos o a morir, o a un paro cardíaco, hay todas estas cosas, todos estos pactos, todas estas cosas que nos hemos creído, porque una cosa es el pacto y otra cosa es la creencia que tenemos sobre lo que ocurre en nuestros valores al caminar por la vida. Y por supuesto, cuando caminamos por la vida, caminamos con unos valores y unas creencias que hemos recibido de nuestro padre, de nuestra madre, de un hermano, de un profesor, de un jefe, de un maestro espiritual al que seguimos, ¿vale? Y si miramos para atrás, pues lo más seguro es que todos hayan fallecido. O sea que hay que ver de qué manera vivimos
según lo que nos gustaría realmente atravesar, porque también habría que plantearse eso, ¿no? Porque hay gente que a lo mejor el estar enfermo sin darse cuenta tiene unos efectos secundarios positivos, positivos entre comillas, pero respetables, ¿no? A lo mejor, pues, bueno, pues vive lo que vivía su madre, pero está como más algodonado en la familia o entre las amistades o tiene una manera de comunicarse desde ahí, no lo sé, ¿vale? Respetable porque eso sí no es con alguien que te haga de espejo y que realmente te lo haga ver con cariño y con mucho amor, tú no te vas a dar cuenta. Porque ¿cómo te vas a elegir tú una maldad para ti? Tú no te la eliges. Pues tiene que ser muchas veces el espejo, el terapeuta, un buen amigo, de verdad, que te diga la verdad y que te haga salir de tu zona de confort para que tú te des cuenta y que tú decidas si quieres seguir por ahí, que vuelvo a decir, es totalmente lícito y respetable, o quieres progresar hacia otro lado. Nunca vamos a cambiar así con clac, pero sí vamos a progresar hacia otro lado. Eso es importante, darse cuenta de esos pequeños efectos secundarios que tiene muchas veces pues, los dolores, las enfermedades y que nos hacen profundizar o estar a la vez medio cómodos en esa situación, ¿no? ¿Qué tiene? ¿Qué hay para que tú sigas ahí? Y a veces tampoco es así, te toca porque te toca y ya está, y acéptalo y punto, acéptalo y punto, porque como vuelvo a decir, nos vamos a morir todos salvo que se demuestre lo contrario. Y un poco yo lo dejaría ahí, no sé. Sí, al hilo de lo que has comentado de las enfermedades, Sadhguru, que es un gran líder espiritual hindú, Ujú, él comenta, en uno de sus múltiples conferencias, él comenta que alrededor entre el 75 y el 80% de las enfermedades tienen un carácter o un nacimiento en un conflicto emocional y el resto pues pueden ser parte del entorno y de nuestro día a día sin tener que ver con los conflictos emocionales. Yo no, yo cuando yo incluyo el conflicto emocional, también incluyo el cómo reacciono yo a ese conflicto emocional, que es lo importante realmente. Porque el cómo reacciono yo a ese conflicto emocional, ahí la ciencia ya está demostrando que por epigenética yo heredo la misma manera de funcionar a un conflicto que mi abuela, o que mi madre, o que un tío abuelo. Y que eso va en esa carga genética. O sea, si yo vivo una separación, mis genes ya me marcan cómo tengo que vivir yo esa separación. O desde el drama o desde cualquier... Mis genes me dicen cómo lo tengo que vivir yo. Claro, cuando yo lo vivo emocionalmente de la misma manera que mi abuela, lógicamente, como bien demostró el doctor Hammer con los focos cerebrales, se me activa el mismo foco cerebral que a mi abuela y eso hace que enferme el mismo órgano que mi abuela, porque está relacionado. El foco cerebral que se activa con la activación de células cancerígenas o de células eh, de las que sean malas y que me dañen ese órgano. Con lo cual, pues sí, en el hilo de eso, yo soy también de la opinión que entre el 80, el 85, el 75% de las enfermedades tienen ese componente emocional y luego el resto pues tienen un componente más del ambiente donde vivas, de donde tú estés, eh, de tu ambiente externo, ¿no? A ti. El interno serían las emociones, el externo sería el lugar donde vives. Si te expones a una contaminación grande o no, si te alimentas bien o no, eso es algo externo. Que podríamos hablar también que emocionalmente tiene mucho que ver también, porque dependiendo de las emociones, cómo las manejes, pero ahí entraríamos en alimentación y abriríamos otro melón que sería muy grande para 20 minutos o media hora que hablamos. Pero quedándoos con estas pinceladas, ¿no? Lo que ha comentado Carla, lo que he comentado yo, si eso provoca un clic en ti, un decir, hostias, no lo había yo visto así, pero resulta que ahí es el principio. Esa es la primera profundidad de la sanación, de la terapia. Es esa pequeña toma de conciencia. Luego ya, para liberar mucho más, ahí hay que ir mucho más profundo y hay que hacerlo pues, seguramente en sesión o con experiencias mucho más fuertes que una simple charla. Pero si en esta charla algo te ha hecho clic,
empieza a trabajarte por ahí, Eso. profundiza un poco por ahí, porque ahí Ujú. está el camino. Simplemente estás empezando. Sí. Yo recomendaría también el libro de Bruce Lipton, el de la biología de la Muy bien. creencia, ¿vale? Sí. Un poco para entender también cómo funcionamos. Está relacionado todo con lo que hemos comentado, tanto Raúl como yo, y En, es en ese libro muy es en el interesante. primero, en ese libro es en el primero que yo escuché la palabra epigenética. Ujú. Y desde ahí me puse como loco a buscar por internet qué quería decir y qué significaba. Sí. Él es un profesor que hace investigaciones junto con el profesor Chopra, Mm. que muchos lo conocéis por las meditaciones, pero el tío es un investigador de la mente y de la conciencia brutal. Pues junto con Lipton y alguno más, tienen trabajos, y en ese libro que recomienda Encarne, que yo también lo recomiendo, habla sobre algunas de las investigaciones que él ha hecho sobre la conciencia, sobre la neurociencia y sobre la epigenética. Y es muy recomendable. Es muy espesito, pero es muy recomendable. Sí, igual al principio, ¿no? Pero es continuar y os vais a Sí, alegrar sí, sí, de leerlo. Y si no, sí, con sí. Hammer, que hay muchos vídeos y bueno, Mm, es un hombre que pasó por su propia experiencia, entonces oírlo claro. desde su propia experiencia es Mm, muy gratificante también porque ya no está hablando del punto científico, pero desde la experiencia que él vive con su hijo y con su mujer. Y es muy interesante también, la verdad. El doctor Hammer tendría que tener sí, un sí. Nobel y yo qué sé. Sentó las bases de lo que se denominó la nueva medicina germánica, Mm, que luego dio paso con la formación que tuvo con él Christian Fletch, luego dio ujú, paso a la biodescodificación de Christian Fletch, pero está basada en la nueva medicina germánica de Hammer. Y exactamente. Hammer, científicamente hablando, sí que tiene probado la activación de los focos cerebrales Ujú. mientras le dejaron, porque mientras Mientras fue le dejaron doctor eso. y le dejaron practicar la medicina, pues él pudo hacer esa comprobación con sus pacientes. Sí, Después ya no, pero bueno, está ahí, sentó las bases de cómo un sí. conflicto emocional provoca una activación en un determinado foco cerebral y eso provoca un Ujú. daño en un órgano del cuerpo y cómo eso se va repitiendo en todos los que tienen ese daño en el órgano del cuerpo, tienen esa activación en el mismo foco cerebral. O sea, al final es ciencia, pero claro, no interesa. Entonces Ya. se Bueno, y diluye. hablando de familia, tenemos que hablar de Bert Hellinger, quiero decir. Claro, Constelaciones familiares, súper importante. Leeros el libro que sea de él, simplemente ir a una librería y me decir, a estoy ver, libros formando, de Bert Hellinger. me Y ya estoy formando está. en él, Sí, Encarna, me estoy formando en constelaciones y parte de lo que he dicho sí, antes, en la primera claro. disertación, venía de constelaciones. El yo por ti, la lealtad familiar, el yo por Sí. ti o el yo contigo, eso es parte de la Ujú. formación de constelaciones. Y muchas veces la lealtad familiar es lo que cuesta saltarse. Romper esos acuerdos, esos pactos, esas lealtades. Claro, Lo que porque tú la dices, yo familia, por ti, yo contigo claro, porque también. la familia es la primera, cuando un bebé llega al mundo, lo que quiere es pertenecer, lo que quiere es, en su afán de sobrevivir y sabe que no puede solo, necesita pertenecer a la familia. A esos que tú me hubieras dicho, familia biológica o familia de querer o familia de Sí, estar, de o sea, crianza. Ujú, de crianza, muy bien. ujú. El bebé lo que quiere es sobrevivir. Entonces, lo que lucha es por pertenecer a ese grupo que le permite sobrevivir. Claro. Y eso incluye el asumir lealtades desde muy pequeño. O sea, mi padre a mí me dio la vida, me protegió los primeros 12 años de mi vida cuando yo no sabía muy bien cómo funcionar aquí y yo le soy leal a mi padre. Y a mi madre, vamos, ni te cuento. Entonces, romper esas lealtades, Bert Hellinger descubrió, inventó, ideó una forma de trabajar. Es que no lo quiero llamar terapia porque mis profesores no le llaman terapia. Entonces, una forma, una manera de trabajar esa, Exactamente. esa Todos los familia, conflictos. muy Ujú. bien, con las familias y cómo se mueve la energía desde ahí, ¿no? Entonces, bueno, pues es muy interesante. Imprescindible.
Sí, y lo que Imprescindible. tú has dicho, cualquier libro de él, cualquier libro, Cualquiera, es cualquiera, verdad, es cualquiera, verdad. Así cualquiera. que Y se las entiende muy bien. lealtades, Y las dan le- muchos ejemplos en la mayoría, y entonces lo claro, entiendes mucho mejor. sí, Ujú. porque él en casi todos los libros los basa en constelaciones que ha hecho, Mm. cómo se ha movido la constelación y luego pone él el desarrollo. Entonces, claro, Exactamente. son ejemplos muy prácticos, muy prácticos. Pues sí, Bueno, pues nada, ya hemos lo hablado dejamos de la aquí. familia. Muy bien, pues lo dejamos aquí. Hoy lo he sentido yo, muy espeso, con lo cual, si has llegado hasta aquí, por favor, vuélvetelo a poner otra vez. Porque me ha dado esa sensación, ¿no? Hemos dicho cosas muy, Muy de muy peso. interesantes pero claro, las hemos dicho muy rápido y al final, igual, o búscatelo en Spotify y vuélvetelo a escuchar, Sí. porque creo que es muy interesante lo que hemos dicho en esta charla. No que en otras veces no lo sea, pero hay mucha potencia Y en yo las además voy a reflexiones. decir que si has llegado hasta aquí, muchísimas gracias. Sí, por favor. Muchísimas Sí. gracias. Honrados y bendecidos estamos. Gracias. Hasta el Un próximo. besazo enorme. Hasta el Gracias, Raúl. próximo. Gracias, Encarna. Me pongo Chao. las gafitas para cortar la conexión.